Que el Señor les bendiga en esta mañana. Agradecemos al Señor por un día más, por una misericordia más que Él nos da de poder venir delante de su presencia y meditar en su palabra. Vamos hoy a iniciar este devocional matutino con la ayuda del Señor y al final el hermano Luis nos va a estar dirigiendo algunos cantos al Señor. Y por lo pronto vamos a iniciar con la meditación de la palabra en esta mañana. Y de verdad que necesitamos la palabra constantemente. Creo que el día de ayer tuvimos un tiempo muy bendecido con, con la ayuda del Señor, todo lo que Él nos habló, lo que Él impartió sobre nosotros. Y creo que todos podemos testificar de que fue un tiempo de mucha bendición, pero con la misma, viendo nuestra condición, nuestra necesidad, podemos también testificar de que eso que aconteció ayer lo atesoramos, fue de mucha bendición y, y podemos también juntamente con eso decir que hoy en este nuevo día volvemos a tener eh, esa necesidad y queremos en una nueva manera, de nueva cuenta, esa llenura de su palabra, esa llenura de su Espíritu Santo, ese derramamiento. Ya volvemos a tener necesidad. Y gracias a Dios que Él nos mantiene también con esta necesidad constante de su presencia y de su palabra, hermanos. Qué bendición que podamos hoy venir al Señor en reconocimiento de nuestra necesidad. Antes de comenzar con la palabra que les quiero compartir en esta mañana, si por alguna razón se cierra la sesión, hace un momento no sé por qué me sacó, tal vez por el internet, pero lo estoy revisando y está bien. No salgan de la sesión, nada más me vuelvo a conectar. Eso en caso de que se cierre o salga yo de la sesión por alguna razón, nada más permanezcan en la sesión y luego vuelvo, como les digo, a entrar aquí a la reunión. Muy bien. Eh, bueno, también les estaba comentando que estos devocionales tienen el propósito de que de, de poder recoger, digamos, como en algún momento lo comenté, aquellas cosas que sobran de o aquellas cosas que son, digamos, como lo que sobra de aquellos que comieron, aquellos 5,000 que comieron esos panes y esos peces en aquel tiempo de la multiplicación de los panes y los peces de los 5,000, ustedes recordarán, y dice que todos comieron, dice que se saciaron. En aquella ocasión el Señor les dio el alimento. Y yo recuerdo cómo, recordarán también ustedes, cómo el Señor les dice a los discípulos que recojan los pedazos de los panes y los peces que sobraron. Y de hecho dice que llegaron a juntar todavía algunas cestas. Y entonces hay veces que el Señor el día domingo nos da una palabra, pero realmente podemos decir que hay cosas que sobran y que el Señor quiere que sigamos recogiendo en nuestras cestas. Y el día de ayer, entre las cosas que el Señor nos habló, fue precisamente al final, precisamente de la palabra que Dios nos dio a través del hermano Enrique. Él hizo una comparación muy preciosa acerca de la figura de Moisés como un tipo, como una tipología.
de nuestro Señor Jesucristo. Recordarán ustedes que se comentó prácticamente al final, les digo, de la enseñanza, como él decía y el Señor lo tomaba para decirnos que ese Moisés que había subido al monte a estar con Dios, que se había ido por algún tiempo a estar con su padre, como él se había retirado y se había apartado prácticamente del pueblo, de lo terrenal, aquí en la tierra. Entre otras cosas, vemos cómo el pueblo se desenfrenó, hermanos. Se desenfrenó el pueblo mientras él, ese siervo llamado Moisés, se había ido. Entonces, como el Señor nos hablaba de que nuestro Señor Jesucristo, en efecto, digámoslo así, entre comillas, se ha ido, él se fue, él está con su Padre allá en lo alto, y ahora nosotros tenemos el entendimiento de que Él también vendrá, Él también vendrá. No obstante, eso me desafiaba porque ¿cuál es el estado del pueblo mientras nuestro Señor Jesucristo está allá en el monte, digámoslo así, figurativamente hablando? Somos un pueblo que se ha desenfrenado. ¿Cómo va a encontrar el Señor a su iglesia cuando Él regrese? ¿Una iglesia desenfrenada o una iglesia santa que se ha guardado, como aquella tribu de Leví, que fueron los que prácticamente se guardaron de aquel desenfreno? Entonces me pareció preciosa esa palabra que el Señor nos traía, hermanos, porque en verdad Moisés es un tipo de Cristo, hermanos. Moisés es una figura de Cristo y podríamos nosotros ir pasaje tras pasaje en la vida de Moisés y podríamos seguir afirmando que Él es el libertador, Él es aquel que nos libró de Egipto, Él es aquel que nos está guiando a la tierra prometida, Él es verdaderamente el profeta, Él es realmente ese que nos da el maná diario, por ejemplo. Es Cristo, una figura, es Moisés realmente una figura de Cristo. Ahora estoy dando todo este contexto de de esta palabra que el Señor nos dio ayer, y yo a partir de esto creo que digamos que sobra este pan, este pez, y cuando digo que sobra no es que sea una sobra así como sin valor o menospreciando la palabra, sino que de verdad en el Señor nada es de desperdiciar. En el Señor todo es vida, todo lo que Él nos da es vida. Pero a partir de ahí, y lo vamos a estar también relacionando con el otro tema que tenemos también sobre la mesa desarrollando, que es la aplicación espiritual en torno a los pozos, como los pozos de aguas vivas. Pero el Señor también me ponía esto en el corazón en esta mañana, y de hecho fue una de las palabras que cuando estuvimos por allá con los hermanos en España pude compartir un poco. Y es, hermanos, lo relacionado con las contiendas y las disputas por el cuerpo de Cristo. Le- le- Les repito, las contiendas y las disputas por el cuerpo, o sea, por la iglesia de Cristo. En estos días también estaremos hablando un poco acerca de esto, de este título, contiendas y disputas
por el cuerpo de Cristo. Y de verdad, yo insisto, a mí me bendijo mucho cómo el Señor usó la vida del hermano diciendo, así como Moisés ha subido y se ha ido, nuestro Señor se fue. Pero ¿cuál es el estado espiritual tuyo mientras Él se ha ido? ¿Cómo nos va a encontrar cuando Él baje? Con un becerro de oro. Y se hablaba, hermanos, también de Aarón. Se hablaba de Aarón. Y yo decía, bueno, es que Aarón representa el liderazgo de la iglesia. Y Aarón fue el que propició en gran medida el becerro de oro. Y cuando el Señor lo confronta, lo que hace Aarón dice, no, es que tú te fuiste, Señor, y tú no estabas. Y después dice, no, no, es que el pueblo me dio el oro. Y después dice, no, es que yo nomás eché el oro al fuego y salió el becerro. Y yo decía, oh Señor, qué confrontación para todos aquellos que el Señor nos ha llamado y aquellos a los cuales el Señor va a llamar al liderazgo, de verdad, de que podamos guardar nuestras vidas en lo relacionado al pueblo de Dios, hermanos. Por eso, aquellos que se están preparando para servir o que tienen en su corazón servir al Señor en alguna área, en alguna capacidad que el Señor les ha dado ese llamado, esa carga, hermanos, como líderes, que el Señor pueda guardar siempre en nuestros corazones de inducir al pueblo a algún tipo de pecado, algún tipo de pecado, y más bien mantenernos siempre en obediencia, en santidad para con nuestro Dios. Vamos a ir comprendiendo un poco más eh, acerca de esto que les estoy comentando, de este título, las contiendas y las disputas por el cuerpo de Cristo. Vamos a ir comprendiéndolo un poco más, pero de entrada yo les puedo ir diciendo que en la palabra del Señor vamos nosotros a ver, vamos a encontrar expresiones eh, por parte de algunos siervos de Dios que finalmente es el mismo Cristo hablando en ellos, porque dice la palabra que el Hijo nos ha hablado en lo postrero de los tiempos, ahora el Padre nos ha hablado por el Hijo, que aunque vemos nosotros ahí que los apóstoles están escribiendo, que algún siervo de Dios, alguna sierva de Dios está hablando, en realidad es el Espíritu de Cristo en ellos. Y bueno, con esto en mente les digo que de pronto ustedes van a encontrar expresiones por parte de Pablo y por parte de otros siervos donde ellos dicen que sienten y que están disputando por el cuerpo de Cristo o que están enfrentando algún tipo de lucha, algún tipo de carga que el Señor les ponía en su corazón por el estado espiritual de la iglesia, por el estado espiritual del cuerpo. Entonces lo que yo quiero ver y revisar con la ayuda del Señor son esas disputas, esas contiendas que ellos experimentaron como siervos de Dios, como siervos, como siervas en sus corazones, porque yo creo que es importante ponerle atención a esto con la ayuda del Espíritu Santo para poder igualmente contender y disputar en aquellas áreas que son importantes para la vida espiritual que lleva la iglesia delante de su Señor. Y el verso, digamos, base, esto que vamos a iniciar el curso de homilética la próxima semana, esto que se llama en la homilética un pensamiento semilla. Ya les explicaré un poco más acerca del pensamiento semilla. Es este Judas 1:9. Judas 1:9 es este pensamiento semilla principal
que empieza a crecer, que empieza a dar ramas, que empieza hablando en ese ciclo de un árbol, por ejemplo. Algunos lo llaman texto base, pero un mejor nombre es pensamiento semilla realmente. Es este Judas 1:9 que el Señor me lo dio hace tiempo y el Señor me dirigía a esto. Y yo decía, es que, Señor, ¿qué me quieres hablar en cuanto a Judas 1:9? Porque este verso se usa para tantas cosas, hermanos, principalmente aquellos que hablan de la guerra espiritual, pero yo sentía en mi corazón que el Señor de verdad quería rasgar el velo en este verso, me quería llevar a un poco más de profundidad. Y, y finalmente el Señor me hizo entender eso. Y ayer lo recordaba también que Moisés es un, una representación, una figura de Cristo. Y yo lo que quiero que vean aquí es que dice Judas 1:9, pero cuando el arcángel Miguel, y pónganle atención a esta primera palabra, por favor, contendía con el diablo, disputando, segunda palabra. Por eso yo les decía hace un momento, contiendas y disputas. Contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Lo que quiero que tomemos en cuenta son esas palabras, que este personaje contendía, disputaba por el cuerpo de Moisés. Y por un momento, tomemos nuevamente lo que les vengo diciendo a Moisés como una figura de Cristo. Entonces podríamos decir que se habla de esas contiendas y esas disputas por el cuerpo de Cristo. Y de esa forma entonces, hermanos, podamos ir entendiendo que hay muchas cosas que hoy en día presentan a los siervos de Dios una verdadera contienda y una verdadera disputa por el estado espiritual del cuerpo de Cristo. Y generalmente son cosas, no que uno vaya y haga la contienda, porque dice la palabra que el siervo del Señor no debe de ser contencioso, por ejemplo. Pero son cosas que le presentan a uno o a determinado siervo, sierva de Dios con llamamiento, eh, son cosas por las que el Señor le permite atravesar al liderazgo o a cualquier siervo, sierva de Dios. El Señor le permite atravesar y experimentar estas disputas y estas contiendas por el estado espiritual de la iglesia. Aquí había una disputa por el cuerpo de Moisés, pero hoy en día yo les quiero decir que sigue habiendo una contienda y una disputa por el cuerpo de Cristo. No una, de hecho la palabra menciona que son varias, hermanos. Hay veces que vamos a ver sinónimos de las palabras, por ejemplo, contienda es una lucha, disputa es prácticamente una lucha. Y yo quisiera seguir profundizando el día de mañana acerca de, de estas dos palabras y su significado, contienda y disputa, pero por lo pronto yo también les quisiera dejar con un último verso que se encuentra en Colosenses 2:1,
Y también estaremos hablando un poco de esto el día de mañana, si así el Señor nos lo concede, porque sería lo primero de lo que vamos a hablar y sería eh, la lucha o la contienda por todos aquellos miembros de la iglesia, hijos de Dios, que nunca han visto el rostro del Señor. Pablo experimentó una contienda, una disputa por el cuerpo, y era una contienda, una disputa, hermanos, por todos aquellos que de verdad carecían o les hacía falta revelación. Y yo el día de mañana les digo, con la ayuda del Señor, estaré hablando un poco más acerca de también este tema que es la revelación del rostro del Señor. Que el Señor revele su rostro, que el Señor revele su naturaleza, sus propósitos, sus caminos a tu vida y a mi vida. Hace falta mucha revelación hoy en día de quién es Dios, de Cristo en la iglesia, de su naturaleza sobre todas las cosas, de su obra, de sus caminos, de su santidad. Estamos bien necesitados de conocer el rostro del Señor, de familiarizarnos con Él. Conocemos muy bien el rostro de, de nuestros padres, de nuestros hermanos. De verdad que conocemos muy bien el rostro de nuestros hijos, por ejemplo. Conocemos muy bien el rostro de nuestros amigos, de los hermanos de la congregación. Los llamamos por nombre, los conocemos. Y yo lo único que les puedo decir, hermanos, es que el Señor quiere que le conozcamos. El Señor quiere que conozcamos su rostro. Y aquí Pablo lo decía, ahora tomando en una nueva manera, en una nueva cuenta a Pablo como una figura de Cristo. Miren lo que él expresaba. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha, cuán gran disputa, cuán gran contienda sostengo por vosotros. ¿Se dan cuenta? La lucha, las contiendas por la iglesia. Ahora la pregunta sería, ¿y qué lucha tienes, Pablo? ¿O cuál es la contienda que el Señor ha puesto en tu corazón? Que Cristo mismo te ha dado carga, Pablo. Dice, por vosotros, le está hablando a los colosenses, y por los que están en la Odisea, miren, otra región, o, otra, digamos, otra fracción del cuerpo de Cristo. Y los que están en la Odisea. Y el asunto no para ahí. Dice, y por todos los que nunca, y por todos. Ahora no solamente son los colosenses, no solamente son los de la Odisea, ahora dice, y por todos. Y en ese por todos, ¿saben qué? Estamos ahí nosotros también incluidos. Ahí podríamos decir, y por todos los que están en Saltillo, y por todos los que están en Ramos Arizpe, y por todos aquellos que están en México, y en Estados Unidos, y en Canadá, y por todos los que están en Israel, y por todos los que están en Chile, y por todos los que están en España, y por todos, y por todos. ¿Qué lucha tienes, Pablo? Por la Odisea, por los colosenses, por todos. Y es específicamente de qué hablando. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. Mi rostro.
Y yo insisto, alguien podría decir, pero esto es Pablo hablando. Hermano, la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo de Cristo. Y entonces, esta expresión en realidad es una, una expresión de Cristo a través de Pablo. Es Cristo hablando a través de Pablo diciendo, yo de verdad eh, he compartido una carga, digamos, un anhelo, un deseo con Pablo para que podamos ver el rostro. No tendría sentido porque Pablo, ¿dónde está? ¿Dónde está enterrado Pablo? ¿Dónde lo vamos a encontrar para ver su rostro? Porque él está hablando de todos. No tendría, hermanos, realmente mucho sentido. Pero esto ya en el ámbito espiritual, en el ámbito de la revelación, es Cristo diciéndole a su iglesia que Él anhela que veamos su rostro, que le conozcamos más. Y hermanos, hablando del rostro, yo encontré bastantes manifestaciones del rostro de Cristo. En Apocalipsis está el rostro de Sol. En el Lucas, por ejemplo, dice que Él afirmó el rostro para ir a Jerusalén. En la transfiguración dice que la apariencia de su rostro se hizo otra. Está el rostro de león, el rostro de buey, el rostro del águila, el rostro del Hijo del Hombre. Y no, hay bastantes cosas respecto al rostro del Señor. Entonces esta es una de las primeras luchas, contiendas, disputas, eh, porque el cuerpo está el rostro del rey, por ejemplo, el rostro del anciano de días, el rostro resplandeciente, el rostro con ojos de fuego, el rostro de donde sale una espada aguda de dos filos. Hermanos, hay un sinfín de cosas en torno al rostro del Señor que todavía no conocemos. Y yo les quiero decir que de verdad, como iglesia, necesitamos bastante conocer el rostro de nuestro Señor, que así como tú y yo no nos confundimos, que así como conocemos tan íntimamente el rostro, por ejemplo, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros padres, y así como tú sabes ubicar muy bien el rostro de ellos y los puedes conocer y los conoces muy bien. Yo les quiero decir en esta mañana que hay muchos aspectos del rostro de Cristo que necesitamos conocer. Muchas cosas que hay, hermanos. Allá en Cantar de los Cantares, por ejemplo, en un momento la amada le dice, tú eres rubio, pero después le dice, tus cabellos son negros. Y es que no es que la palabra se contradiga, es que son tantas cosas que hay en cuanto a la revelación del rostro que sí estamos necesitados de conocerle más. Y yo les quiero invitar en esta mañana que para terminar ya, hermanos, yo les quiero decir en primer lugar que hay mucho que conocer todavía del rostro de Cristo. Mucho que conocer. Y por otro lado, les quiero decir también que en este día podamos decirle, Señor, hacer una reflexión y decirle, Señor, ¿cuánto conozco yo tu rostro? ¿Cuánto, Señor? ¿Cuánto de verdad me hace falta seguir conociéndote, Señor? No te conozco como debiera de conocerte. Me hace falta mucha revelación, pero que también le podamos decir, Señor, en esta mañana, en este día, podamos llevar esta palabra a nuestro corazón diciendo, Señor, yo sí necesito conocerte más revelación. Yo sí necesito más de ti, más conocimiento revelado, Señor. A mí sí me hace falta. Yo creo que en esta mañana podemos decir que somos de aquellos que
que de verdad nunca hemos visto el rostro, o que nos hace falta mucho, o que hemos visto tal vez alguna porción del rostro, pero hermano, el Señor quiere revelar su rostro, quiere revelarse. Hay muchas cosas, pero ya no les sigo comentando porque las comentaremos después en cuanto al rostro del Señor. Pero esta mañana sí podemos terminar diciendo, Señor, esa oración sacerdotal, haz resplandecer tu rostro, haz resplandecer tu rostro sobre tu iglesia, haz resplandecer tu rostro sobre mi vida, haz resplandecer tu rostro, Señor, sobre todo tu pueblo. Entonces, de esa forma, de esa manera, hermanos, vamos a llevarnos esta palabra, esta meditación, y verán que sí tenemos necesidad, mucha necesidad de seguir conociendo a nuestro Señor. Al punto que se dice que aquel Moisés hablaba el Señor con él rostro a rostro, cara a cara. Oh, qué medida, qué medida. Y es esa medida la cual yo creo que el Señor también, por gracia, nos quiere hacer participantes de su rostro. Amén, hermanos. Terminamos así entonces esta meditación de la palabra, dejando lugar al hermano Luis para que nos dirijan estos dos cantos y posteriormente finalizamos, hermanos, finalizamos. Amén.